El Salmo 31 dice, En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, y sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Buenos días, hermanos, en este día lleno de gozo, de alegría para poder alabar y adorar al Señor tal y como Él se lo merece. Quisiera antes de empezar la alabanza orar. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos conectarnos, Señor, vía online, para poder alabarte, adorarte, agradecerte por todo, Señor, orándote. Te pedimos, Señor, que por favor seas tú cuidando de nosotros, Señor, en esos momentos tan difíciles que estamos pasando como país, como mundo, Señor. Tú eres el único que nos sustenta, Señor, que nos cuida y que nos bendice. Te damos gracias, Señor, y sé tú cuidando este tiempo de adoración y de alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera invitarles a alabar a Dios como el pueblo unido que somos. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre lo redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de
su amor y verdad. Gracias, Señor. Tú eres la luz y la verdad de nuestras vidas, Señor. Eres tú, Señor, nuestro amigo que nos ama, Señor. Te damos gracias por todo, Padre. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Padre. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía.
fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Gracias, Padre, porque desde nuestro interior sabemos que tú nos cuidas y nos bendices, Padre. Gracias por todo. Tú siempre eres fiel con nosotros, Padre. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin fin. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin fin. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin fin.
consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará desde mi interior, mi alma clamará. Gracias, Padre. Venimos con las manos levantadas, Señor, para recibir tu fuerza y tu poder. Gracias, Padre. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia,
llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor Jesús, por todo. Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 13, versículos del 1 al 11. Jeremías 13, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí por segunda vez palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate, y vete al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé a esconder allá. Entonces fui al Éufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos. Es común que al escuchar las narraciones bíblicas las enfoquemos como realidades lejanas de tiempos pasados, ajenas en muchas ocasiones a nuestra propia realidad.
Pero la verdad es que al observar en detalle el contexto histórico y fundamentalmente el carácter de quienes protagonizan esas narraciones, es inevitable encontrar asombrosas similitudes con nuestra época, ¿sí? Con lo que estás viviendo tú, con lo que vivo yo aquí y ahora. Han cambiado quizá los nombres y ciertos elementos, pero la esencia es la misma. La corrupción de los corazones se sigue manifestando en nuestros días y quizá ahora con mucha mayor exposición que en los tiempos antiguos. El egoísmo, el orgullo, la apatía, la desobediencia y la idolatría se exponen abiertamente en las redes sociales. Penosamente, mis amados hermanos, ese proceder es protagonizado en ocasiones por el mismo pueblo de Dios, que aún habiendo conocido la verdad del Evangelio, congregándose y orando junto a nosotros, han puesto su corazón en falsos ídolos de pies de barro. Proclaman a Cristo como su Salvador, pero su corazón descansa en los líderes políticos. Proclaman la palabra los domingos, pero destilan amargura y desesperanza el resto de los días de la semana. Proclaman la justicia, pero se deleitan en las ganancias fáciles. Claman a Dios por el tesoro de la salvación, pero anhelan las riquezas del mundo. La advertencia del Señor es cruda y clara en la porción bíblica del día de hoy, mis hermanos. El versículo 11, como lo leímos hace un momento, nos dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá. Dice Jehová, que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. El nuevo nacimiento en Cristo, mis amados hermanos, nos ha convertido en nuevas criaturas, parte de su pueblo escogido. Escuchar su palabra no es solamente un privilegio, sino además una gran responsabilidad. ¿Qué pasa cuando no la escuchamos? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana, por este día. Gracias, amado Padre Celestial, porque tú nos has dado la posibilidad de estar reunidos, juntos, unánimes, expectantes de lo que tienes que decirnos. Te pedimos, por favor, que tú dispongas nuestros corazones, nuestros oídos, para escucharte, para recibir ese mensaje, esa palabra que tú tienes para nosotros, y que además nuestras manos estén abiertas y listas para cumplir con tu voluntad. Permítenos, Señor mío, entender todo lo que tienes que transmitirnos en este día por medio de tu palabra, que no medie pensamiento humano alguno, sino únicamente tu voluntad expuesta a los oídos de tus hijos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo lo ponemos a tus pies. Amén. La primera sección, mis amados hermanos, de este libro, me refiero al libro del profeta Jeremías, contenida en sus primeros 25 capítulos, es una exhortación, un llamado al arrepentimiento. ¿De qué? ¿El arrepentimiento de quién? Del pueblo de Dios, encarnado en la facción que habitaba en el reino del sur, que nosotros conocemos y se conoce con el nombre de Judá. ¿Cuándo? En los momentos previos a la invasión babilónica que los llevaría al cautiverio, poniendo fin a una triste historia monárquica marcada por la idolatría, por el egoísmo y un falso y malentendido orgullo. 157, hermanos, 157 de las 349 ocasiones en que se usa la frase «Así ha dicho Jehová» a lo largo de todo el Antiguo Testamento, están escritas en el libro del profeta Jeremías, cuyo aporte a la comprensión y conocimiento de Dios para su pueblo es sencillamente superlativo. Con una de las variantes en la frase, con varias variantes en la frase, este versículo, el versículo 1, me refiero, del capítulo 13, empieza de la siguiente forma. Así me dijo Jehová. Así me dijo Jehová precede la exposición de 4 verbos que vamos a analizar en su contexto en este instante. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. La palabra ve, el verbo ve, ¿sí?, relacionada con ir, se utiliza a menudo para iniciar una orden, que será explícita en el texto que le sigue. Recordemos el concluyente final de la conocida parábola del buen samaritano, narrada, por ejemplo, en Lucas 10. Nos decían los versículos 36 y 37 de Lucas 10, ¿quién pues de estos 3, refiriéndose a las 3 personas que pasaron junto al herido, te parece, decía el Señor Jesucristo, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, quien le respondía, el que usó misericordia, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve
y haz tú lo mismo. El ve es un verbo en imperativo, es una orden. En este caso, la instrucción viene después. Segundo verbo, cómprate un cinto de lino. Como hemos visto en mensajes, en prédicas anteriores, el término hebreo esor, en castellano cinto, no es otra cosa que una especie de cinturón. La Nueva Versión Internacional traduce o expone esta porción textualmente como cinturón de lino. Accesorio usado sobre la túnica, que era la larga que utilizaban en aquel tiempo, comúnmente fabricado no de lino, sino de cuero. Sin embargo, en este caso, el material escogido fue lino porque era el material tradicionalmente separado para las vestiduras sacerdotales según el mandato divino. En este caso vamos a recordar por un momento y nos vamos a transportar unos libros antes, al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Una instrucción para los sacerdotes. Continúa en la narración el tercer verbo y seguido del cuarto que lo vamos a analizar juntos en este instante. Cíñelo sobre tus lomos, dice la palabra, y no lo metas en el agua. Ceñirse no significa otra cosa que sujetarlo con firmeza a la cintura, ajustarlo. Y con la instrucción de mantenerlo alejado del agua, denota el cuidado que había que tener con una prenda tan delicada debido a su material. Y si cabe la precisión, era un material altamente lujoso, muy valorado en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que no se dañe, para que se pueda mantener. Más adelante podremos apreciar mejor la figura utilizada por Dios relacionada con esta orden. El versículo 2 nos permite observar la evidencia irrestricta del profeta. El mandato sin cuestionamientos de ningún tipo. Eso es claro y evidente. Actualmente, mis hermanos, exigimos que Dios nos exponga el porqué y el para qué de todo de lo que vivimos a diario, como si nos asistiera el derecho y la razón al más puro estilo del profeta Jonás. El versículo 2 dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. ¿Qué hizo Jeremías? Pues exactamente lo que Dios le mandó, ninguna cosa distinta. Y me pregunto entonces, ¿nosotros aquí y ahora estamos en la posición de exigirle explicaciones a Dios? No, ciertamente no. ¿Qué ejemplo deberíamos seguir entonces, mis amados hermanos? ¿El de Jeremías o el de profetas como Jonás en su etapa de desobediencia y cuestionamiento? Ninguno de los dos. Nosotros, mis amados hermanos, hemos de seguir el ejemplo de obediencia y de sujeción de quién más sino del Señor Jesucristo. Es a Él al que debemos emular. Los versículos 4 y 5 nos plantean una construcción similar en la que tenemos nuevas instrucciones y su ejecución al pie de la letra. Versículo 3, para ponernos en contexto. Vino a mí segunda vez la palabra de Jehová diciendo, segunda vez que lo menciona, versículos 4 y 5. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. La discusión, mis amados hermanos, respecto a esta sección de la porción bíblica de hoy, se ha centrado en dónde fue que a Dios envió, a dónde le envió Dios realmente a Jeremías a esconder el cinto. Los teólogos han discutido ampliamente sobre esto. Vamos a tratar de resumirlo con brevedad. Seguramente ustedes están pensando que además no hay ninguna razón para que nosotros podamos suponer que la palabra Éufrates no es textual, ¿sí? Y cuando pensamos en Éufrates, viene a nuestra memoria aquel maravilloso río de histórica importancia, nombrado en varias ocasiones en la Biblia, desde el Génesis hasta el mismísimo Apocalipsis, ¿sí? El libro del Apocalipsis, el libro de las Revelaciones. Y además vinculado estrechamente con la civilización babilónica en este punto del tiempo. Así es, porque el río Éufrates representaba o era una señal del poder y de la vida que trataba de exponer hacia el mundo el imperio babilónico. Sin embargo, debo indicarles que en esa serie de menciones, y me refiero a las menciones bíblicas, siempre aparece la palabra Éufrates precedida por la palabra río Éufrates. Es decir, que nunca aparecían por separado, o en la mayoría de casos no aparece separado. En esta ocasión es distinto. El vocablo hebreo utilizado para definir Éufrates es Perat, que puede hacer referencia a dos lugares geográficamente distantes. El primero, efectivamente, es el río Éufrates.
Y el segundo es la localidad de Wadi Farah, localizada en el actual Yemen en este momento del tiempo. El río Éufrates se encuentra a aproximadamente 560 kilómetros al noreste de Anatot, donde se encontraba el profeta Jeremías al momento de esta narración. Por lo que desplazarse en un viaje de ida y vuelta le habría tomado aproximadamente un mes entero, casi sin descanso. Por otro lado, Wadi Farah se encuentra apenas a 6 kilómetros en la misma dirección al noroeste de Anatot y tiene condiciones geográficas similares a las del río Éufrates, por lo que en la narración podría cumplirse al pie de la letra. Esto hace de esta opción seguramente la más probable. La tercera instrucción repite la construcción de las dos primeras, es decir, la orden sucedida de su cumplimiento, y cómo al pie de la letra en el mismo espíritu y parecer. Versículos 6 y 7. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. Expuesto a la humedad y al calor, el lino puede descomponerse o podrirse en aproximadamente 5 meses. Y tal como indica la narración, en este estado ha perdido todas sus características originales. Se deshace con facilidad y su aspecto es simplemente penoso. En otras palabras, no sirve para nada. Y entonces, por tercera ocasión también en la porción bíblica, aparece la expresión, así ha dicho Jehová, versículos 8 y 9. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. ¿De qué se enorgullecía Judá? ¿Cuál era la razón de la soberbia de Jerusalén? Pues no era otra cosa, no provenía de otro lado que de sus años de esplendor, de su épica historia, de la magnífica expresión del poder de Dios que vivía en sus memorias en algún momento, en algún lugar oculto, pero no vivía en sus corazones, pues habían sucumbido desde hace rato a la idolatría, de llamarse a sí mismos del pueblo de Dios, ¿sí?, para olvidarse de ser el pueblo de Dios y comportarse como cualquier otra persona. De ese pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios, ya no había nada. Amados hermanos, Jeremías exhortó entonces a Judá, pero hoy está exhortando a la iglesia del Señor, a nosotros, aquí y ahora, a ese pueblo que actualmente ostenta el orgullo, la chapa de ser llamada hijos de Dios. Pero que quizá también, mis amados hermanos, hemos sucumbido en diferentes momentos del tiempo a los ídolos de la actualidad, al dinero, a las posesiones, al placer. A ese pueblo que se contenta con asistir a los servicios dominicales, cerrar los ojos, levantar las manos por 1 hora a la semana y vivir el resto de días sin abrir la palabra, sin orar y mucho menos adorándole en espíritu y en verdad. ¿Qué fruto, mis amados hermanos, podemos esperar de vidas conducidas de esa manera? ¿Será agradable? ¿Será abundante? El versículo 10 es fuerte y tajante. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles, para postrarse ante ellos, vendrá a ser como ese cinto, que para ninguna cosa es buena. Un pueblo que no sirve para nada. Amados hermanos, si ustedes han sido sacudidos como yo al leer esta porción y examinar nuestras vidas, y meditar sobre nuestro comportamiento, les invito a que no seamos ese pueblo malo. Dejemos a un lado el pensamiento humanista y démosle a Dios el lugar que se merece en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entreguémosle el trono que le pertenece no solo los domingos, sino todos los días de la semana. Seamos oidores, sí, pero también hacedores de la palabra. Cumplamos con el mandato que Dios nos ha dejado. Amado hermano, amada hermana, ahora me dirijo a usted, que está escuchando este mensaje, porque si lo está escuchando, aún está vivo, y si está vivo, está a tiempo de cambiar su proceder y no correr la misma suerte del cinto de lino, que finalmente no sirvió para nada. La voluntad de Dios para su pueblo siempre ha sido clara y explícita. Dios no dejó oculto nada que debamos saber. Todo lo que Él quería revelarnos está aquí, en la palabra de Dios,
en el libro que usted tiene seguramente en sus manos o que dejó a un lado hace un momento. Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen o me fuesen por pueblo, y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Estamos a tiempo, mis amados hermanos, para atender a esta exhortación, para atender a este llamado de atención, a esta invitación a ser parte de la vid verdadera, la vid del Señor Jesucristo, expuesta en el Evangelio de Juan capítulo 15. Unidos a la cual, unidos a esa vid, podemos llevar fruto bueno y abundante, agradable a los ojos de Él, y podemos ser testimonio para quienes nos rodean, no para nuestro orgullo, sino para la gloria de Él. No sé ustedes, pero yo no deseo que se diga de su pueblo, de este pueblo del que somos parte, de nuestra iglesia universal, de nuestra iglesia local, que no escuchamos las advertencias e instrucciones del Señor. Voy a corregir mi afirmación inicial. Estoy seguro de que ustedes tampoco quieren que eso pase. Ni ustedes ni yo queremos que eso suceda. Pues bien, el tiempo de hacer su voluntad para usted ha llegado. Para mí ha llegado. Para esta iglesia ha llegado. El Evangelio de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 nos dice: mas la hora viene y ahora es, hoy, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amada iglesia, amados hermanos en la fe, no sigamos el ejemplo de la Judá de aquellos días. Si recordamos cada día de nuestras vidas que lo que nos ha hecho especiales a los ojos de Dios no provino nunca de nosotros mismos, sino del amor y de la gracia de Dios, no caminaremos con orgullo, sino con humildad y con gratitud a Él. La carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no hay mérito, pues es don de Dios, no por obras, por nada que podamos hacer, para que nadie se gloríe. Finalmente, el versículo 10 enfáticamente afirma: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué entonces, mis amados hermanos, según esta porción? Para buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Por qué? Por amor. Y con amor es que debemos hacerla. ¿Con amor a quién? A nuestro Padre Dios y a nuestro prójimo, a cada uno de ustedes. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué entonces, mis amados hermanos? ¿Para qué nos escogió? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo? Con humildad, reconociéndole a Él, así como es, grande, magnífico, virtuoso, admirable. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, en la parte del versículo 16 nos recuerda: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué entonces, mis amados hermanos? Para que llevemos fruto y éste permanezca, y solo permanece el fruto, que es la consecuencia de una relación abundante y de calidad con el Señor. Aquel que bajo su guía y dirección se desarrolla con excelencia. Así, mis amados hermanos, así es como debemos de hacerlo, con amor, con humildad y con excelencia. Así debemos caminar sirviendo al Señor y a nuestro prójimo. Ese es el testimonio que debemos dar de Él, glorificándole, pues su obra permanece y prevalece para siempre. Permanezcamos en Cristo como Él permanece en nosotros, y seamos su pueblo y demos testimonio de que lo somos. Amén. Oremos. Amado Padre,
Gracias por el mensaje que nos has dado en esta mañana. Gracias por exhortarnos y por desafiarnos, mi Señor. Por confrontarnos con nuestra propia naturaleza, con nuestro proceder. Yo te pido, por favor, mi Señor, que esto cale profundo en nuestros corazones y que no nos dé lugar, que no dé lugar alguno, mi amado Señor, a que continuemos viviendo de la misma manera. Te pido, por favor, mi Señor, que aceptemos con responsabilidad el título precioso de ser llamados tus hijos, de ser parte de tu pueblo, para proclamarlo con nuestras voces y con nuestras vidas, para proclamar que tú eres el Señor y demostrarlo con el fruto que podamos llevar, que proviene de esa relación íntima y personal contigo. Que seamos cristianos todo el tiempo, permanentemente, tus seguidores, hasta cuando tú nos lleves para vivir la eternidad a tu lado. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en este día domingo. Les invito a que recibamos la bendición del Señor, tomada del capítulo 15 del mismo libro del profeta Jeremías. Vamos a dar lectura a los versículos 20 y 21. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado, de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y tengan un excelente resto de semana. Bendiciones.